casi 30 diapositivas más para acabar todo este tema. No vamos a acabar, es imposible. Tampoco voy a correr por acabar. Hasta donde lleguemos. ¿Sí? Hasta donde lleguemos, damos el examen. Bueno, ahora, como les dije, vamos a empezar con convección natural. Ya hemos hablado un poquito acerca de lo que es la convección natural. Es cuando aparentemente el fluido no se mueve. ¿Sí? Aparentemente, pero de nuevo, el fluido siempre se está moviendo. Más que todo ¿por qué? Las diferencias de densidades que va a tener su misma masa. Si un fluido, por decir frío, se está acercando a una superficie que está caliente, ¿qué le va a ocurrir con la masa que esté cerca de esta superficie caliente? Se va a calentar. Como se va a calentar, va a disminuir su densidad y va a empezar a subir. Cuando empiece a alejarse, ¿qué le va a pasar al fluido? Se va a enfriar. Como se va a enfriar, va a aumentar su densidad y va a caer. ¿Sí? Y va a empezar a, más o menos, realizar un movimiento de este tipo. Eso se conoce como convección. Lo hace a una velocidad muy lenta, no medible. Bueno, con unos instrumentos adecuados seguramente que podríamos medir, pero en forma común vamos a decir que es no medible. ¿Sí? En forma práctica para, no sé, un trabajo en ingeniería, vamos a suponer que no sé. Entonces nosotros tenemos que ver ya otros parámetros para poder encontrar, en este caso, o estimar el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, esos otros parámetros los vamos a hacer en base a la diferencia de temperaturas que va a existir. Temperatura de superficie, temperatura promedio del fluido. Sí, esto es el delta T. ¿Qué más? Miren las propiedades del fluido. Densidad, viscosidad, la geometría del sistema, una longitud característica al cubo, y acá beta, que es un coeficiente de expansión volumétrica. ¿Sí? Que bueno, lo podemos encontrar en forma en tablas, o se puede calcular para el caso de gases y gases. Eso ya lo van a ver acá. ¿Sí? Van a leer esta parte del libro donde les habla, en este caso, de nuestro coeficiente de expansión volumétrica, beta, que para gases ideales dice que es el inverso de la temperatura absoluta. ¿Está bien? Directamente, pero solamente para gases. Si se trata de un líquido, tiene que estar tabulado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque principalmente esos cambios de volumen bueno, se pueden calcular en base a cálculos termodinámicos, ¿sí? O simplemente mediciones experimentales. ¿Está bien? Entonces, miren, este conjunto de parámetros va a ser un nuevo número adimensional. Ese es el Grasham, ¿sí? Es el Grasham. Ya van a encontrar acá cómo se escribe. Esa, Grasham. como P al cuadrado, es densidad, ¿no? De nuevo va a estar involucrado el Prandtl. Al Prandtl ya lo conocen, ¿sí? Cp, viscosidad, conductividad. Ese siempre va a estar presente cuando existe transferencia de calor. Acá están las propiedades térmicas del fluido. ¿Está bien? ¿Y la U qué es? La U al cuadrado igual viscosidad. ¿Dónde U? Arriba, la U al cuadrado. Viscosidad. Ah, esto, viscosidad. Entonces, el Nusselt va a continuar teniendo la misma forma. El coeficiente de transferencia de calor por una longitud característica, ¿sí? Ahora, en estos casos de convección natural, el L va a representar una altura,
¿sí? La mayoría de las veces, eso anótense, la mayoría de las veces. Solo en un caso particular va a ser un espesor, ¿sí? O una separación. Solo en un caso particular. Pero en la mayoría de las situaciones es una altura, ¿sí? Una altura como esto. Lo mismo, ¿sí? En su caso no era 1 metro, era 0,50, ¿no? Ustedes son médicos, yo no. ¿Ok? Y no me acuerdo, pero yo sé que no era 1 metro. ¿Sí? Entonces, eso es. La M. Ahora, Saca de tabla. ¿qué otra cosa importante? De nuevo, las propiedades del fluido, ¿a qué temperatura deben ser evaluadas? Vamos a seguir usando la temperatura de película como temperatura de evaluación de las propiedades del fluido. ¿Y cómo encontramos la temperatura de película? Miren, acá está. Es la temperatura de la pared más la temperatura promedio del fluido dividido entre 2. Una media aritmética entre temperatura de pared, temperatura promedio del fluido. ¿Se entiende? Igual que en convección forzada. Igualito, ¿sí? Similar. ¿Sí? Muy similar. ¿Qué más? Ahora, acá tenemos una ecuación general. Entonces el Nusselt es igual a una constante A por el producto Grashof-Frank. A ese Grashof-Frank en otros libros lo conocen como Randall, si acaso. Si van a buscar otros libros, les gusta buscar otros libros, ¿no? Van a ver Randall, ¿sí? Eso se conoce como Randall. Entonces es el Grashof-Frank elevado a la M. M también es otra constante. ¿De qué dependen A y M? Dependen del producto Grashof-Frank, ¿sí? O del Randall. Eso es lo que han visto igual en su informe, el informe de laboratorio 3, ¿sí? El que les he dicho que está mal. ¿Ok? Eso es lo que es. ¿Qué más? Ahora miren, como A y M dependen, ¿de qué dependen? Les he dicho, del intervalo, ¿sí? De valores del Grashof-Frank, y también dependen de la geometría, ¿sí? Por eso acá tenemos una tabla. De nuevo van a recortarse, ¿sí? Imprímanse esa parte, recórtenlo y a pegar en su cuaderno. No vale la pena estar copiando a mano. Esto no. Entonces acá tenemos diversas geometrías físicas para la estimación de los coeficientes de transferencia de calor. ¿Qué geometrías? Planos y cilindros verticales. Acá tenemos una condición. Dice que el L, o sea, esa longitud o altura, en este caso, tiene que ser menor que 1 metro. ¿Qué pasa si es mayor que 1 metro? La precisión de nuevo de la correlación va a bajar. Cuando es menos de 1 metro, tiene una alta precisión. ¿Se entiende? Pero a veces no nos puede quedar otra, ¿sí? Hay que usarla nomás. Ahora acá tenemos varios intervalos de Grashof-Frank. Si el Grashof-Frank es menor que 10 a la 4, entonces A vale 1.36, M 1/5. Si el Grashof-Frank está entre 10 a la 4 y 10 a la 6, 6 dicen. Ah, no, 9, 10 a la 9. 0,59 y 1/4. ¿Sí? El A 0,59 y el M 1/4. Si es más de 10 a la 9, el A 0,13 y el M 1/13. ¿Se entiende? Esto es lo que han usado en el informe. Y de aquí han sacado, ¿no? Aunque también podrían haber sacado de acá, de las simplificadas. Era más fácil. ¿Sí? Pero la mayoría hecho por relaciones. ¿Sí?
Vale, para el examen, ustedes van a escoger con relaciones o por ecuaciones simplificadas. Ustedes escogen. ¿Qué más? Otro caso. Cilindros horizontales. Esto de acá hemos dicho que era planos y cilindros verticales, en el primer caso, ¿no? En este caso, esta era el L, o este es el L. ¿Sí? Para el primer caso. Para este otro, ¿qué es lo que dice? Cilindros horizontales. Estoy colocando un cilindro. ¿Cuál es la altura de un cilindro horizontal? El diámetro. ¿Cuál es la altura de un cilindro horizontal? Su diámetro. Acá mismo dice, ¿sí? Diámetro usado para L. ¿Está bien? Es su altura. Por eso se está usando. ¿Se entiende? Ahora aquí no vamos a usar altura. ¿Sí? Placas horizontales, superficie superior de placas calentadas o superficie inferior de placas enfriadas. ¿Qué se entiende de eso? ¿Qué entienden de eso? Hasta acá todo bien, ¿no? Sí, igual. Acá tenemos varios intervalos de Grashow-Frank. Para cada intervalo, el valor de A y de M. Sí, eso no tiene que haber problema ya. Pero acá tenemos otra situación. Placas horizontales. Entonces, como nos están diciendo placas horizontales, me voy a dibujar placas horizontales. Estas son placas horizontales. Si lo queremos ver en 3D, ya está. Dos placas horizontales. ¿Qué más dice el primer caso? Superficie superior de placas calentadas o superficie inferior de placas enfriadas. ¿Cuál es la superficie superior de una placa? ¿De esta o esta? De esta, digamos. ¿Cuál es la superficie superior? La de arriba, ¿no? Y la inferior, abajito esta, ¿no? ¿Pero qué dice acá? Superficie superior de placas calentadas. Mejor me voy acá. ¿Cómo se calienta esta placa? ¿Cómo se realiza el calentamiento de esta placa? Por esta superficie superior. ¿Qué tiene que pasarle a esta placa? Tiene que fluir hacia ella un flujo de calor. ¿Sí? Entonces, esta placa superior está siendo calentada. ¿Qué le está pasando a esta otra placa? Su superficie inferior está siendo enfriada. ¿Por qué? Porque está desprendiéndose calor. ¿Se entiende? Esto es esto. Entonces, usted puede tener la situación en la que se está calentando una superficie superior o se está enfriando una superficie inferior. ¿Se entiende? Eso es lo que dice acá. Ahora, para este otro,
La siguiente situación dice superficie inferior de placas calentadas o superficie de placas, o bueno, superficie superior de placas enfriadas. Esta es una superficie superior, de acá. ¿Qué tiene que hacer? Enfriarse. Entonces el flujo de calor tiene que salir de acá. Al salir el flujo de calor de esta placa, ¿qué le va a hacer a la superficie inferior de esta placa de acá? Le va a calentar. ¿Se entiende? Entonces esto es esto. ¿Se entiende eso? Ya está. Entonces, para esta primera situación tenemos estos dos intervalos de Grach-Planck. Entre 10 a la 5 y 2 por 10 a la 7, valores de A y de M. Para 2 por 10 a la 7 y 3 por 10 a la 10, A y M. ¿Sí? Y para este solamente un intervalo. De 10 a la 5 a 10 a la 11. Más o menos ha barrido con todo. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya vamos a hacer algún problemita para poder aplicar esto. Ahora, esta es una opción. Es una opción, ¿sí? Ya vamos a ver la otra opción más sencilla. ¿Ok? Ya vamos a ver la otra opción más sencilla. Pero bueno, entonces apliquemos estas correlaciones a la estimación de los coeficientes de transferencia de calor con este ejemplo. ¿Sí? Voy a poner en la pizarra para